sábado por la mañana, son las 10 de la mañana y estaba yo pensando en algunos comentarios que me han hecho personas en LinkedIn sobre pues los problemas que suele haber entre recruiters, por ejemplo, o gente que se dedica a la selección de personal en general y candidatos, porque suele haber malentendidos, unos se llevan mal con otros, bueno, todas estas cosas. Entonces he pensado que voy a hacer un vídeo sobre mi experiencia en la selección de personal y voy a explicaros pues qué cosas son guays y voy a explicaros también por qué pueden pasar muchas de estas cosas, ¿vale? Entonces, en primer lugar, profesionales que se dedican a la selección, ¿vale? ¿Qué pasa con esta gente? Este trabajo es un trabajo que es guay en algunas ocasiones, ¿vale? Principalmente depende de dónde puedas ejercer ese trabajo y con qué tipo de perfiles, en qué condiciones y todas estas cosas. Como norma general, si tú trabajas dentro de una empresa y contratas para esa empresa, pues bueno, no es tan complicado, ¿vale? O sea, bueno, es algo que puede ser frustrante porque claro, tú muchas veces tienes que contactar a muchísimas personas antes de conseguir a alguien que te haga caso, muchos te envían a la mierda, estas cosas, pues bueno, tienes que lidiar con ellas, pero sí que es cierto que al estar dentro de una empresa, pues bueno, sueles tener información de primera mano, tú conoces la empresa, el entorno, exactamente qué es lo que se busca, qué tipo de persona puede encajar y esto te ayuda bastante a hacer tu trabajo. Y realmente es un trabajo que es interesante porque te da una visión como muy global de lo que se hace en una empresa, ¿vale? A nivel de negocio entiendes qué hace cada persona, cuál es su rol ahí dentro y te ayuda a entender bastante cuál es el funcionamiento en sí de una empresa y es algo que mola y aparte puedes conocer a gente y a perfiles que son muy interesantes, con lo cual es un trabajo que puede ser interesante. Pero, ¿qué pasa? Que no todo el mundo trabaja dentro de una empresa, sino que hay muchas empresas que se dedican principalmente a la selección de personas para otras empresas, ¿vale? Consultoras de selección, headhunters, no sé, hay un montón de opciones distintas. En estos casos, voy a generalizar, ¿vale? ¡Cuidado! Esto de generalizar suele sentar bastante mal, pero como no tengo tiempo para explicar todas las situaciones y todas las empresas distintas que hay, pues voy a hablar en términos generales. ¿Qué pasa si tú trabajas en una consultora? Porque muchas veces, no sé, si tú estás en LinkedIn y tal, pues la gente se queja de que hay falta de profesionalidad, de que son unos inútiles, unos ineptos, unos cabrones, unos desgraciados, bueno, un montón de cosas. Vale. Esto en parte puede ser verdad porque evidentemente inútiles, ineptos y gente poco profesional la hay en todos los sectores y en todos los ámbitos, pero también pasa, y me gustaría que se entendiera esto, que cuando tú trabajas dentro de una consultora, tu trabajo es bastante complicado. ¿Por qué? Hablo en términos generales, ¿vale? ¿Cómo funcionan las consultoras? Pues ellos tienen una serie de clientes para los que tienen que buscar los perfiles que estas empresas requieren. Vale, este negocio, digamos que hasta hace unos años, pues supongo que sería más o menos rentable, no sé, pero ahora hay muchísima competencia y además antes existían una serie de cosas como por ejemplo que te pagaran simplemente por el hecho de trabajar, es decir, yo te hago la búsqueda y encontremos o no a la persona, me pagarás, la empresa te pagará, ¿vale? O, por ejemplo, existía la exclusividad, que significaba que si yo te contrato a ti para que me busques a esta persona, pues no puedo contratar a nadie más y de hecho incluso muchas veces tampoco lo puedes buscar internamente. Esto hoy en día se ha eliminado en casi todas las empresas porque evidentemente las empresas pues dicen no, o sea, yo no estoy dispuesto a esto, yo cuanta más gente me pueda ayudar a buscarlo mejor y el que lo encuentre antes pues se lo llevará. ¿Qué es lo que se llevan estas empresas? Se llevan un porcentaje del salario bruto anual de la persona a la que se contrata. ¿Vale? El porcentaje puede variar, pues yo qué sé, puede ser un 10%, 12%, 15%, dependerá de cada empresa, de cada situación, de cada perfil, de muchas cosas. Teniendo en cuenta que este trabajo se hace manualmente, ¿vale? Necesita personas haciendo este trabajo, porque todavía
no se ha encontrado el algoritmo mágico que te encuentre a ese perfil que tú estás buscando, ¿no? Imagínate que pudieras decirle a Siri, oye Siri, mira, búscame un backend developer que sepa de PHP, de Symfony, de un montón de cosas más, que además tenga pues unos 30-35 años, que esté en un radio de 10 kilómetros, que le interese este tipo de proyectos, que quiera un cambio profesional o que por algún motivo pues la empresa vaya a cerrar, no funcione la empresa en la que está o cualquier cosa, y que además el chico pues le vaya bien porque tenga buena combinación de transporte para venir hasta la oficina, y que además, por ejemplo, pues que no conozca a nadie en la empresa con la que no quiera trabajar, o a la inversa, que dentro de la empresa no haya nadie que no quiera trabajar con esa persona. Como este tipo de cosas no existe, pues se tiene que buscar a los candidatos manualmente, uno a uno, tienes que hacer la investigación, tienes que entrevistarlos, tienen que pasar todo el proceso de selección, pruebas, entrevistas, bla, 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 y esto es muy complicado. Con lo cual, el nivel de éxito que tienen en estas empresas pues no es súper alto. Ellos trabajan con un volumen muy alto de perfiles o de roles distintos que tienen que buscar, porque claro, asegurarte el éxito es bastante complicado, trabajas con timings muy limitados y además estas empresas trabajan con gente que suele ser bastante junior y no dan muchos recursos o herramientas suficientes a las personas que desarrollan este trabajo para hacerlo correctamente. ¿Con esto qué quiero decir? Que no siempre es culpa de quien está haciendo el trabajo porque no lo quiere hacer correctamente. A veces es que simplemente le es imposible porque es muy complicado con la información que tienen a tu disposición. Por ejemplo, es muy común que cuando te necesitas buscar una nueva persona, un nuevo rol, la empresa para la que vas a trabajar te dé, por ejemplo, una job description escrita, o sea, como la que tú puedes encontrar en LinkedIn o en cualquier portal de empleo, y ya está. Con esto te apañas, te buscas la vida y me traes a la persona perfecta. Y muchas veces es que ni siquiera quieren hablar contigo, no te quieren dar más aclaraciones, entonces tú ni sabes nada de la empresa, ni sabes nada del responsable con el que va a trabajar esta persona, ni sabes nada del equipo, ni sabes nada de nada. Entonces imagínate cómo debe ser trabajar en esas circunstancias. Es, vamos, casi un milagro si encuentran a alguien que realmente pueda encajar en esa empresa. Pensad también que, como os he dicho antes, suele ser gente muy junior porque, claro, estas empresas no se pueden permitir pagar grandes sueldos tal como funcionan, entonces viven a base de becarios, en muchos casos, becarios que no tendrán en su perfil que son becarios porque les hacen poner que son consultores, que son cualquier otro tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque si a ti te contacta un becario, pues qué pereza, o sea, la mayoría de gente no lo aceptará. Entonces les hacen ponerse en su perfil algo que ni son ni están cobrando. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque yo entiendo que genera muchísima frustración, yo los he sufrido porque yo también he estado en procesos de selección con muchas consultoras y me han dejado tirada, he tenido que hablar con 7 personas distintas y explicarles la misma historia, he visto que realmente eran personas que no sabían para nada el tema del que estaban tratando, pero hay veces que hay que intentar entender la otra parte y ver que es que son personas que trabajan, o sea, que hacen todo lo que pueden en muchas situaciones, ¿vale? Y que no es culpa de ellos, sino que es culpa de la situación de la empresa y de cómo funciona el sector en sí. Como sabéis, yo trabajé en recursos humanos, durante un tiempo tuve la suerte de trabajar en una empresa en la que se trabajaba muy bien, trabajaba dentro de la empresa, la parte de recursos humanos se gestionaba súper bien, además tenías proyectos interesantes que ofrecer a las personas, pero después de eso, pues ya no tuve la suerte de trabajar en este tipo de entornos. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en el que trabajar con todas esas dificultades y ofrecer en muchos casos proyectos para los que yo directamente no trabajaría, a mí me generaba eso un problema de ética profesional, porque tú le estás diciendo a una persona que cambie de trabajo para que se meta en otra empresa, y si yo tengo la sospecha o incluso el conocimiento de que allí hay cosas que no funcionan bien y que es muy probable que esa persona no se vaya a encontrar bien cuando esté allí, ¿cómo le vendo yo eso? Yo lo siento mucho, pero
pues no me gusta, o sea, a nivel de principios yo no podía hacer eso. Y entonces llegó un momento en el que dije, bueno, pues no sé, algo tengo que hacer. O sea, no era simplemente este el motivo, eran muchos motivos que no me gustaban de ese entorno. Ya os digo, yo puede ser que tuviera mala suerte, que no quiere decir para nada que todas funcionan igual. Estoy hablando en términos generales. En mi caso, pues sí, no vi que las cosas se gestionaran correctamente y tuve un momento así de, no sé, un punto de inflexión en mi vida, un poco parecido a, no sé si habéis visto El último mohicano. En la escena final en la que la hermana pequeña tiene que decidir entre irse con unas personas que no son así de mucha confianza o dar un salto al vacío, ¿no? Y yo pues tuve un poco ese momento, ¿no? De miré atrás y dije, peor que esto no puede ser. Y salté. Evidentemente me podría haber salido muy mal y bueno, de hecho tampoco me salió muy bien, o sea, no es que haya sido fantástico todo, pero bueno, hay veces que tienes que decidir y como ninguna opción es buena, pues eliges la menos mala. Con esto lo único que quería decir es que hay veces que se generan muchos malentendidos y que la gente entra como en un bucle en contra de una serie de profesionales y tal, pero que hay que entender las situaciones y que quizás hay que presionar a las empresas para que se trabaje de mejor manera, porque no toda la culpa la tienen los profesionales. Y nada más, pues este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nada, nos vemos la semana que viene en mi canal. Espera, que es que esto siempre me pasa al final de todos los vídeos, porque es que la hater que hay en mí me impide decirlo, pero si os ha gustado, por favor, que le deis a like, que os suscribáis, que me dejéis comentarios con vuestras opiniones, que me digáis sobre qué temas os gustaría que hablara, pues si hay temas vinculados al trabajo que os gustarían, si hay cosas que os gustaría saber sobre mí o sobre mi experiencia, pues también, lo que queráis, me lo preguntáis y yo estaré encantada de hacer un vídeo hablando sobre ello, ¿vale? Pues nada, hasta la semana que viene. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling